Bueno, yo pienso que el problema de acueducto de la ciudad es muy complejo. No es una varita mágica donde usted dice, en 2 meses tengo resuelto esta situación. Lo que hemos de alguna manera mostrado en esta administración es simplemente que a lo que nos comprometemos, se lo cumplimos. Cuando nosotros llegamos a esta empresa, yo recuerdo que el barrio Dangond era un problema, que inclusive decían hasta ustedes mismos que la casa que le regalaron al medallista allá en el barrio Don Carmelo no tenía agua. Después que le resolvimos el problema a Don Carmelo dijeron que era porque ahí vivía el medallista. Entonces, la relación usuario y empresa, y tenga la plena seguridad que el usuario siempre tiene la razón, pero lo que no está pasando en Valledupar es que ya el usuario llegó a un punto en que las necesidades que tiene las quiere ya. Entonces, el año pasado para nosotros fue un año complicado porque tocó resolverle el problema a más de 56 barrios que no tenían continuidad del servicio. A ellos les llegaba agua esporádicamente en horas de la noche. Por ejemplo, pensar que la Comuna 4, el caso de Villataxi, por ejemplo. Villataxi tenía un problema hasta en las mismas acometidas de agua y que tenía una tubería que se contaminaba con la sequía de la misma que pasa alrededor. Y encontrar una empresa que no tenía un peso, que todas las cuentas estaban embargadas, que tiene una amenaza de las liquidaciones de las demandas laborales por los malos contratos que hicieron en el 2009, 2008 y 2010, y tener que pagar y afrontar una serie de situaciones, la empresa queda como ilíquida. Entonces, esto se maneja es con plata, con contratos que puedan intervenir. Afortunadamente, pudimos intervenir esa tubería que costó más de 1.200 millones de pesos en la zona 4 y que hoy por hoy, independiente de los problemas que tenga la planta con la turbidez, en condiciones normales hemos demostrado que todo lo que es Maruama, que la parte de las acacias, 450 años, esas comunidades no han vuelto a llamar a las emisoras como lo hacían cuando yo me posesioné, o sea, más de 56 barrios clamando que el problema número 1 es el agua. Y mire que todo va, en 15 meses nosotros podemos decir, una inquietud va reemplazando la otra. ¿Sabe que de pronto nos puede de alguna manera tranquilizar? Que el agua en Valledupar dejó de ser el problema número 1. El agua en Valledupar dejó de ser el problema número 1, aunque nos falta mucho por recorrer. Pero mire, ya hoy estamos interviniendo un sector que es un sector álgido en la ciudad, que es el noroccidente, donde está Clujao, donde está La Castellana, donde está... Inclusive hay constructores que nos han dicho a nosotros, mire ingeniero, nosotros no hemos podido vender estas casas porque tenemos deficiencias del servicio de agua. Y nos hemos parado en la raya con ellos mismos y hemos analizado toda la situación y lo que le estamos dando son soluciones definitivas. Aquí no estamos hablando de quitarle el agua a la roca para dárselas a Clujao, ni quitarle el agua al Divino Niño para entregársela a Bello Horizonte, porque eso básicamente era lo que se hacía. Antes usted le quitaba el agua a un lado para que calmar la protesta en los medios y al día siguiente volvía, y en ese tira y afloja se pasó muchos años la empresa. Bueno, el canal sí se hizo y se habilitó. El canal era el canal de aducción con que tenía la vieja planta de tratamiento. Nosotros lo rescatamos y lo hicimos y está en servicio. Lo que pasa es que el agua que se almacena en ese canal no es suficiente para la ciudad de Valledupar. En ese orden de idea, ese canal es el que hoy lo tenemos es como alternativa de que cualquier cosa que se le pase en una avalancha al canal principal, nosotros no le quitaríamos el agua al valle porque ingresaría el agua por el canal adyacente. Lo que pasa es la capacidad del canal. La capacidad del canal no nos demora sino 2 horas para la ciudad. O sea que esa expectativa que teníamos en ese momento, por eso inmediatamente pensamos en el reservorio. Valledupar, el acueducto de Valledupar,
urgentemente necesita su reservorio. La turbiedad es un problema que la tratamos con químicos. Y nosotros tenemos el stock de químicos más alto que ha podido tener esta empresa como plan de contingencia para el Festival Vallenato y para la temporada invernal. Lo que pasa es que las unidades de turbiedades, cuando llegan a un punto donde lo que está bajando es puro barro del río, imposible de tratarlo. Y tampoco podemos ser irresponsables en poner en riesgo la planta de tratamiento para que se llene de barro y de lodo y después demorar 7 días para limpiarlas, y ahí sí es verdad que no nos resisten en Valledupar. Entonces es como negociar, aunque los dos temas son complicados para el usuario, porque uno quisiera tener las 24 horas la llave abierta, pero negociar qué es más lesivo para la ciudad. Es más lesivo la irresponsabilidad de mandarle agua no tratada el 100%, porque ni siquiera la misma ley nos los permite, y de pronto decir, bueno, yo tengo agua en la pluma, aunque sea sucia, no importa. Eso sería un acto de irresponsabilidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Salvar la planta, salvar la ciudadanía. En otras partes del país, háblese del Tolima, de Armenia, en el eje cafetero, les ha tocado durar 3 y 4 meses sin ninguna posibilidad de agua porque las avalanchas le destruyeron el acueducto. Nosotros lo que tenemos es con responsabilidad salvar el acueducto. Y si nosotros nos tenemos que dar la pela y poner la cara para decirle a la comunidad que en 8 horas no tuvimos agua o que en un día no tuvimos agua, eso es ser responsable y hemos dado la cara. Pero decirle que por aplacarlos irresponsablemente dejé que la avalancha me ingresara a la planta, me la destruyera, y le voy a decir a la ciudad, señores, se nos dañó el canal de aducción o se me reventó la planta y ahora tienen que esperarme no 8 horas, sino 15 o 20 días para en una forma urgente reparar el daño que se pudo haber evitado. Entonces, es como negociar esos dos temas. La comunidad es una comunidad consciente que tiene que ir aprendiendo de que tenemos un acueducto de verano y que en lo posible optimizamos en invierno hasta donde podamos técnicamente con los químicos y con el manejo que se le da. Mire, esto funciona de la siguiente manera. La planta de tratamiento es una planta que en sus procesos tiene, por ejemplo, cada color que ustedes ven de la tubería es una etapa del proceso. Entonces nosotros tenemos una bocatoma que es el primer campanazo de alerta de la turbiedad del río. Si el agua viene muy negra, puro barro y con materiales de sedimentación, ellos de una vez tienen que mandarla al río directamente, porque no permiten que se le entre a la planta. Y cuando entra a la planta en los niveles ya de turbiedad, entonces comienza el tratamiento. Entonces nosotros tenemos unos desarenadores, y esos desarenadores no quitan turbiedad, sino que los materiales de arena, que son las partículas más gruesas, quedan en el fondo y la agua pasa al proceso. En el proceso le echamos un producto químico que se llama policloruro de aluminio, y eso la planta tiene que dejarlo que haga su trabajo. O sea, no puede pasar directamente al proceso, sino que entre más se repose el agua, el producto químico puede como separarle el lodo al agua. Es como agua y aceite. El producto está cogiendo las partículas de lodo y las va volviendo como peloticas, y ellas se van sedimentando al fondo. Por eso hay unos sedimentadores. Esos sedimentadores son para eso. Y después viene lo que es el proceso de tratamiento. Entonces tienen que pasar por unos filtros. Los filtros, por ejemplo, en el caso de la planta grande tiene 10 filtros. ¿Qué pasa con los filtros? Los filtros son el verdadero pulmón de la planta. Es como el cuerpo de uno. Los pulmones son los que te filtran, ¿ya? Y entonces, cuando llegamos nosotros a los filtros, resulta que los filtros de Endupar, yo me imagino que tendrán como 20 años que no los cambiamos, y que en estos días me preguntaban y decía yo, qué lástima que con la plata que se invirtió en la optimización de la planta no se hayan cambiado los filtros. ¿Por qué? Porque no, es como si usted hubiera cambiado la ropa nuevecita y se hubiera dejado los mismos interiores. Eso pasa con los filtros. Entonces, los filtros de Endupar prácticamente se colmatan tanto por su grado de estado, y que hay que reemplazarlo. En muchas ciudades de Colombia tienen filtros más modernos y que le permiten a ellos un lavado continuo, y que cada lavado pasan 72 horas, que son 3 días.
Nosotros tenemos que lavarlos cada 4 horas y a mano, con gente y manguera, y pensar esto, para responderle su pregunta y terminarle de responder su pregunta. Resulta que cuando usted está lavando un filtro, esa agua no va a la ciudad, sino que esa agua va al río. Quiere decir que yo descompenso el agua que va para la ciudad cada vez que lavo filtro. Entonces, cuando se descompensa la ciudad, ¿qué pasa? Las tuberías cogen aire y aquellos barrios que están en la parte alta son los primeros que se le va el agua y son los últimos que le llega. Por eso cuando hay barrios que dicen, es que yo tengo 3 días, el gerente dijo que el agua la restableció a las 12, pero ya han pasado 2 días y a mí no me ha llegado. Esa gente tiene razón, porque la forma como fue construido le permite que así sea. Y que no se les olvide, Valledupar, Endupar, tiene un acueducto que trabaja por gravedad. Aquí no existe bombeo. Entonces la columna de agua en la ciudad oscila entre como los 15 metros columna de agua, que es normal ante el RAS, pero hay que entender que todas las casas de 2 pisos de Valledupar, ya por cultura, tienen que tener su tanque de almacenamiento privado de agua. Inclusive ya los mismos constructores han entendido que entreguen la casa con el tanque, porque si la entregan sin el tanque, la persona dice que lo va a comprar y nunca lo compra. Entonces, el agua del tanque nos permite, por lo menos en cada casa, tener un abastecimiento mientras la empresa resuelve sus problemas de continuidad del servicio. Ya eso tiene que ser un tema cultural y de prevención por parte de los ciudadanos. El plan maestro, en Valledupar solamente se ha hecho en su historia un solo plan maestro y lo hizo el señor Rodolfo Campos Soto cuando fue alcalde. Ese plan maestro se diseñó a 15 años. ¿Qué pasa con un plan maestro? El plan maestro, como su nombre lo indica, es como el diagnóstico de la carta de navegación del futuro, de lo que usted tiene que hacer para que la empresa no pierda vigencia ante una ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, antes de ponernos a hacer obras, por un lado y por el otro, como dicen al ojo, lo que tenemos es una carta de navegación que nos va a permitir para los próximos 30 años, el plan maestro dentro de sus conclusiones nos va a decir, mire señor, usted para que sea eficiente tiene que hacer un reservorio, y no solamente eso, tiene que decirnos de cuántas hectáreas es el reservorio, cuántos metros cúbicos tiene que tener, para cuántos días le tiene que durar a la ciudad, en qué sitio, con qué características y con qué diseño. Y enseguida en las redes también nos va a decir, señores, la red que usted tiene aquí está obsoleta, usted tiene que cambiarla por otras redes, pero de tantas dimensiones y de qué material. Y también nos va a decir en plata cuánto vale renovar todas las redes de Valledupar. Nos va a entregar un catastro de redes, que es lo que nos va a permitir un mecanismo de gestión de las redes, que no sea al ojo, ni que no sabemos dónde queda la válvula, que no sabemos dónde está el empalme. Ahí tienen que entregarnos toda esa parte. Entonces, ¿qué pasa? De aquí para el futuro, nosotros lo que vamos a tener es una carta de navegación técnica que todas las ciudades del mundo, inclusive ciudades como Bucaramanga, como Montería, que también pasaron por donde nosotros estamos, ellos también tuvieron crisis y en 10 años renovaron y son una de las empresas más eficientes en este momento porque ellos comenzaron por ahí, comenzaron con un buen plan maestro y que los gerentes que lleguen respeten ese plan de maestro, que lo cumplan para no cometer los errores del pasado, que el plan maestro iba por unas recomendaciones y los gerentes iban por otras. Ya comenzó porque ya... el plan maestro tiene un plazo de 10 meses, pero ellos cada 3 meses entregan. Por ejemplo, nosotros le pedimos que en 3 meses nos entreguen lo del reservorio. O sea que nosotros no vamos a esperar 10 meses para que nos digan qué pasó con el reservorio. Cada entrega de mes, 2 meses, nos van entregando productos como parte del trabajo que ellos tienen que entregarnos. Y no esperar al último día que nos entreguen todo el paquete, sino a medida que la empresa vaya necesitando, inmediatamente se va trabajando bajo esa modalidad. Pero eso sería el punto de partida para comenzar a trabajar con planeación, que es lo que estas empresas tienen que hacer.
Sí, claro. Inclusive nosotros no vamos a esperar los resultados del plan maestro para cambiar los filtros. Eso es una urgencia. ¿Por qué? Porque nos está quitando capacidad de operación de la planta el mal estado de los filtros. Entonces nosotros, ya inclusive hablé ayer con el señor alcalde, que busquemos la plata, los 3.000 millones de pesos, para cambiar esos filtros y poner unos filtros de alta tecnología que no utilicen mucha agua para su lavado, porque ahora vienen combinados con la inyección de aire, y por otro lado que sea de lavado continuo, o sea que ellos mismos se van lavando automáticamente. Esos son filtros que tienen una garantía por lo menos de 20 años para que no tengamos problemas hacia el futuro. Claro. Sí, ha faltado pedagogía, ha faltado ilustración. Inclusive nosotros cuando nos dirigimos directamente a la comunidad nos entiende. La comunidad no nos entiende es cuando se les va el agua y ni siquiera le avisamos. Esas son temas de pedagogía, de la parte del manejo ambiental, inclusive los mismos constructores. A mí a veces ustedes me preguntan como si la relación con los constructores fuera un poco fregadita, pero es que cambiar la cultura es una vaina compleja. Entonces, cuando uno le dice a un constructor, mire, aquí está la empresa para que le ayude técnicamente cómo deben ser sus redes. Y entonces ya ellos están entrando en ese ambiente, porque antes ellos por un lado trabajando y la empresa por otro lado con los oídos sordos sin resolverle los problemas. Entonces ellos con el afán de entregar sus casas y la empresa ignorándolos, entonces vinieron los problemas. El señor entrega la casa con agua el primer día para la foto, pero después a la semana siguiente no tienen agua y ya no van a llamar al constructor, sino que van a llamar al gerente de la empresa de Endupar para que le resuelva el problema. Y resulta que el constructor tenía que meter una tubería de 3 pulgadas y la metió de 2 para ahorrarse $1. Y resulta que no era de 2, sino de 3. Pero como la empresa no se dio cuenta ni le hizo supervisión a esa parte, entonces tenemos una cantidad de problemas en Valledupar, sobre todo en las urbanizaciones nuevas. Qué bueno. Y esta respuesta tómenla como noticia. Nosotros estamos trabajando ya para que cuando vayamos a dar un permiso a cualquier constructor, le vamos a decir, su obra vale tanto y nosotros se la hacemos, para que no contraten más marañeros en el sentido de que hagan una obra antitécnica por ahorrarse unos pesos. Y la empresa le va a responder por una obra de buena calidad y a unos costos razonables, porque para eso, ahora con la reforma de los estatutos, nosotros podemos hacer eso. Ponerle orden a las redes. O sea que usted va a hacer una acometida y la empresa se la hace y se la cobra hasta por el recibo. Pero ¿qué le garantiza al usuario? Le garantiza que le van a hacer una buena acometida, que no lo van a engañar con los precios, que le van a poner buenos elementos, tuberías acorde como el manual que tiene la empresa, y que por otro lado por lo menos ni siquiera le van a robar en la casa, sino que va a ir gente responsable y que cumpla con los requerimientos de la conexión. Eso es cambiar el tema de una vez por todas. Eso es un cambio radical. O sea, de ahora en adelante las acometidas no las va a hacer el usuario por su libre albedrío, sino la empresa le garantiza la hechura y el señor se las paga, porque eso es responsabilidad de la empresa, y así evitamos que se estén conectando con manguera. Miren, nosotros hemos ido a barrios que están conectadas las acometidas por manguera. O sea, no es un material es un material antitécnico. Entonces, cuando llega la presión del agua, se presenta la fuga. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que esto hay que hacerlo de nuevo poco a poco, es porque es así, hay que hacerlo de nuevo poco a poco.